El almirante Jacob Brenner tenía 64 años cuando recibió la transmisión que cambiaría la política galáctica para siempre. No era una amenaza. No era una petición de ayuda. Era una disculpa. Una disculpa de los Korth-Bek, la especie que había intentado exterminar a la humanidad 200 años antes. La guerra de exterminio había durado 37 años. Los Korth-Bek, una civilización antigua con tecnología superior, habían decidido que la humanidad era una amenaza existencial, no por lo que los humanos habían hecho, sino por lo que podrían hacer. Los Korth-Bek habían analizado la historia humana y proyectado que en 1000 años, la humanidad dominaría la galaxia a través de conquista violenta, así que habían atacado primero. Habían bombardeado colonias humanas, habían destruido flotas, habían matado a 3.000 millones de personas antes de que la humanidad pudiera organizarse para resistir. La guerra que siguió fue brutal. La humanidad, desesperada y furiosa, había desarrollado armas que violaban todos los tratados galácticos. Armas biológicas que atacaban específicamente la fisiología Korth-Bek. Virus nanométricos que desmantelaban sus naves desde dentro. Bombas que colapsaban estrellas. Y al final, la humanidad había ganado. No porque fueran más fuertes, sino porque estaban dispuestos a ir más lejos, a hacer cosas que los Korth-Bek, con toda su antigüedad y sabiduría, no podían concebir. Los Korth-Bek habían pedido rendición, y la humanidad, exhausta y traumatizada, había aceptado, pero con condiciones. Los Korth-Bek serían confinados a sus 10 sistemas natales, su tecnología militar sería desmantelada, y pagarían reparaciones durante 1000 años. Los Korth-Bek habían aceptado, y durante 200 años habían cumplido, habían pagado, habían permanecido confinados, no habían causado problemas, y ahora, después de 2 siglos de silencio, habían enviado un mensaje. Jacob leyó la transmisión en su oficina en la Estación Orbital Justicia. El mensaje era formal, cuidadosamente redactado, traducido a 14 idiomas humanos diferentes para asegurar claridad. A la humanidad de los Korth-Bek. Hemos esperado 200 años para enviar este mensaje, esperando hasta que las palabras tuvieran significado, hasta que no fueran solo disculpas vacías de un enemigo derrotado. Hemos pasado estos 200 años cambiando, evolucionando, comprendiendo lo que hicimos y por qué estaba mal. Matamos a 3.000 millones de sus personas basándonos en una proyección, en un miedo a lo que podrían convertirse, no por lo que eran. Y ese acto fue el mayor error moral en los 20 millones de años de historia de nuestra especie. No pedimos perdón, no merecemos perdón, pero queremos que sepan que comprendemos que el peso de lo que hicimos ha transformado fundamentalmente a nuestra civilización, y que si pudieran encontrar en sus corazones la capacidad de perdonar, les ofrecemos algo a cambio. Les ofrecemos el pacto del testigo. Jacob frunció el ceño. No había oído ese término antes. Continuó leyendo. El pacto del testigo es una tradición antigua de nuestro pueblo. Cuando un Korth-Bek comete una transgresión contra otro, el perdón solo puede otorgarse si el transgresor acepta convertirse en testigo. Un testigo renuncia a su autonomía y se dedica completamente al servicio de aquel a quien dañó. No como esclavo, sino como guardián, como protector. Como uno que ha visto las profundidades de su propia capacidad para el mal y elige pasar el resto de su existencia asegurándose de que esa capacidad nunca se manifieste de nuevo. Sí, la humanidad acepta nuestro pacto, continuaba el mensaje. Los Korth-Bek nos convertiremos en sus testigos. Dedicaremos nuestra civilización entera a proteger a la humanidad, no porque debamos, no porque estemos obligados por tratado, sino porque elegimos cargar el peso de nuestras acciones transformándolo en propósito. Si rechazan, concluía el mensaje, lo entenderemos. Continuaremos cumpliendo los términos de nuestra rendición. Continuaremos pagando reparaciones y aceptaremos que el perdón está más allá de nuestro alcance. Pero si aceptan, les daremos todo lo que somos. Jacob convocó una reunión de emergencia del alto mando. La reacción fue dividida. «Es una trampa», argumentó el general Katya Volkov inmediatamente.
Los Korthbek están buscando una forma de reintegrarse a la sociedad galáctica, de recuperar su estatus. Esto es manipulación. O, contraargumentó la almirante Sarah Kim, es exactamente lo que dicen que es. Una especie antigua que finalmente comprendió el peso de sus acciones y quiere hacer las paces. Mataron a 3.000 millones de personas. El tono de Katya era frío. No hay hacer las paces con eso. Hay solo castigo, que hemos estado imponiendo durante 200 años, señaló Sarah. ¿Y qué hemos ganado? Reparaciones, venganza, pero no cierre, no paz. Jacob escuchó el debate durante horas. Finalmente, levantó la mano. Necesitamos más información. Necesitamos entender qué significa realmente este pacto del testigo. No solo sus palabras, sino sus implicaciones. Envió una delegación a los sistemas Korthbek, liderada por la doctora Elena Morales, una historiadora especializada en culturas alienígenas. Su misión era simple: entender si la oferta Korthbek era genuina. Elena pasó 6 meses viviendo entre los Korthbek, estudiando su sociedad, entrevistando a sus líderes, aprendiendo sobre el pacto del testigo. Lo que descubrió la dejó profundamente conflictuada. El pacto del testigo no era una formalidad, era una transformación existencial completa. Un Korthbek que se convertía en testigo renunciaba literalmente a su identidad individual. Su nombre era reemplazado con la identidad de aquel a quien servía. Su vida ya no tenía propósito más allá de proteger y servir a ese individuo o grupo, y no era reversible. Una vez que un Korthbek se convertía en testigo, permanecía testigo hasta la muerte. Era considerado la forma más alta de expiación en su cultura, y también la más costosa. Almirante, Elena transmitió su informe final. Esto es real. Los Korthbek no están manipulando. Están ofreciendo sacrificar su civilización entera. Todos los 120.000 millones de Korthbek se convertirían en testigos de la humanidad. Renunciarían a sus nombres, a sus propósitos individuales, y dedicarían sus vidas colectivas a asegurar que la humanidad nunca enfrente amenaza existencial de nuevo. ¿Es? Elena pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La oferta más profunda de disculpa que he visto en cualquier cultura. Y el costo para ellos es casi incomprensible. Jacob compartió los hallazgos de Elena con el alto mando, y luego hizo algo sin precedentes. Convocó un referéndum público. Cada humano adulto en los 400 sistemas coloniales votaría sobre si aceptar el pacto del testigo. El debate que siguió duró un año entero. Dominó cada canal de noticias, cada foro público, cada conversación en cada hogar. Algunos argumentaban por la aceptación. Han sufrido durante 200 años. Han cambiado. Merecen la oportunidad de redimirse. Otros argumentaban por el rechazo. Ninguna cantidad de servicio puede compensar 3.000 millones de muertes. Aceptar sería traicionar a los caídos. Y algunos argumentaban por algo intermedio. ¿Y si aceptamos pero establecemos límites? ¿No todo su servicio, sino solo una parte? Al final, después de 12 meses de debate, la votación ocurrió. La participación fue del 96%. La decisión más importante desde el final de la guerra. El resultado fue 51% a favor, 49% en contra. Por el margen más estrecho posible, la humanidad aceptó el pacto del testigo. La ceremonia de aceptación ocurrió en tierra neutral, en una estación espacial construida específicamente para este propósito. Representantes de todas las especies galácticas asistieron como observadores. El sumo coordinador de los Korthbek, un ser llamado Armonía de Cristal, habló primero, en nombre de los 120.000 millones de Korthbek. Su voz resonaba a través de traductores. Aceptamos el peso de nuestro crimen. Aceptamos la transformación del testigo. Y dedicamos nuestras vidas a la protección de la humanidad. Desde este día, continuó Armonía de Cristal, nuestros nombres son olvidados. Nuestros propósitos individuales son rendidos. Somos los testigos de la humanidad. Y ese será nuestro único nombre hasta el fin de nuestros días. Jacob, representando a la humanidad, respondió con palabras que había ensayado 1000 veces, pero que aún le costaban decir.
En nombre de la humanidad, aceptamos su pacto, no porque olvidemos lo que hicieron, sino porque elegimos creer en la posibilidad de redención. Elegimos creer que incluso los errores más grandes pueden, con suficiente esfuerzo y tiempo, transformarse en propósito. Pero sepan esto. Jacob hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra fuera clara. Si alguna vez traicionan este pacto, no habrá segunda oportunidad. No habrá más perdón. Solo habrá justicia absoluta. «Comprendemos», respondió Armonía de Cristal, y en ese momento, 120,000 millones de Korthbek realizaron el ritual del testigo. Renunciaron a sus nombres, aceptaron nuevas identidades basadas en servir a la humanidad. Y la galaxia observó con una mezcla de asombro, horror y curiosidad. Los primeros 50 años fueron difíciles. Muchos humanos no podían aceptar a los testigos. Ver a los Korthbek, los mismos seres que habían matado a sus ancestros, ahora afirmando servir a la humanidad, era demasiado. Había protestas, incidentes violentos, llamados para rechazar el pacto, pero lentamente, gradualmente, los testigos demostraron su sinceridad. Cuando una colonia humana en el sector frontera fue amenazada por una anomalía gravitacional, fueron los testigos quienes llegaron primero. Evacuaron a 10 millones de personas usando sus propias naves. Perdieron 30,000 testigos en el proceso. Cuando una plaga desconocida golpeó 3 sistemas humanos, fueron los testigos quienes trabajaron sin descanso para encontrar una cura. Experimentaron en sí mismos, arriesgaron sus propias vidas, y finalmente, después de 2 años, encontraron la solución. Cuando una especie hostil llamada los Drathkar amenazó con invadir territorio humano, fueron los testigos quienes formaron la primera línea de defensa, no porque se les ordenara, sino porque habían jurado proteger a la humanidad. 150 millones de testigos murieron en esa guerra, pero la humanidad permaneció segura. Y lentamente, la opinión humana comenzó a cambiar. No todos, nunca todos, pero suficientes. 100 años después de la ceremonia de aceptación, Jacob murió a los 164 años. Sus últimas palabras, grabadas para la posteridad, fueron: «No sé si hicimos lo correcto, pero sé que hicimos algo, y a veces eso tiene que ser suficiente». 200 años después de la aceptación, algo extraordinario sucedió. La primera generación de humanos nacidos después del pacto había crecido. Y para ellos, los testigos no eran antiguos enemigos. Eran simplemente parte del universo, seres dedicados a proteger a la humanidad. Un joven llamado Marcus Torres, cuya tatara-tatara-abuela había muerto en la guerra de exterminio, hizo algo impensable. Preguntó a uno de los testigos su nombre original. El testigo, ahora llamado simplemente Guardián de Torres 427, pausó. Era una pregunta que ningún humano había hecho en 2 siglos. «Mi nombre era Cristal de Amanecer», respondió finalmente el testigo. «Pero ese nombre fue rendido hace 200 años. Ya no es quien soy. ¿Lo extrañas?», preguntó Marcus. «Cada día», admitió el testigo. «Pero el dolor de extrañarlo es parte del pacto. Es el recordatorio de lo que mi especie hizo». «¿Y por qué debemos ser mejores?». Marcus consideró esto. Luego preguntó algo más. «Si pudieras recuperar tu nombre, ¿lo harías?». El testigo estuvo en silencio durante largo tiempo. Finalmente respondió: «No, porque recuperar mi nombre significaría abandonar mi propósito. Y ese propósito es lo único que da significado al dolor que causamos». Esa conversación, grabada y compartida ampliamente, cambió algo fundamental en la relación entre humanos y testigos. Los humanos comenzaron a ver a los testigos no como penitentes obligados, sino como individuos que habían elegido cargar un peso imposible. Y algunos humanos comenzaron a preguntarse, ¿era justo continuar aceptando ese sacrificio? 300 años después de la aceptación, un movimiento surgió entre las generaciones jóvenes de humanos. Se llamaban a sí mismos los liberadores, y argumentaban que era tiempo de liberar a los testigos de su pacto. «Han pagado suficiente», argumentaba la líder del movimiento, una mujer llamada Dr. Amara Okonkwo. 300 años de servicio. 1,000 millones de testigos muertos protegiendo a la humanidad.
¿Cuánto más debemos exigir antes de decir suficiente? El pacto no tiene límite de tiempo, contraargumentaba el senador Víctor Hassan. Los testigos lo aceptaron sabiendo que era para siempre. Liberarlos ahora sería rechazar su sacrificio. Sería decir que su expiación no significó nada. Oh, respondió Amara, ¿sería reconocer que la humanidad ha crecido lo suficiente como para ya no necesitar guardianes? Que hemos aprendido a protegernos a nosotros mismos. El debate se extendió durante décadas, y entonces algo inesperado sucedió. Los propios testigos pidieron hablar. Una delegación de 1000 testigos solicitó audiencia con el Parlamento humano. Era la primera vez en 300 años que los testigos habían iniciado contacto para algo que no fuera servicio directo. El portavoz de los testigos, llamado Guardián de Humanidad 1, habló ante el Parlamento reunido. Hemos escuchado el debate sobre nuestra liberación, comenzó, y queremos que la humanidad sepa algo. El pacto del testigo no es una prisión, es una elección que renovamos cada día. Cada testigo despierta y elige nuevamente dedicar su vida a proteger a la humanidad. Si la humanidad nos libera, continuó el testigo, respetaremos esa decisión, pero sepan que muchos de nosotros elegiremos continuar nuestro servicio de todas formas. Porque en estos 300 años hemos encontrado algo que no esperábamos encontrar. ¿Qué encontraron?, preguntó Amara. Propósito, respondió Guardián de Humanidad 1 simplemente. Durante 20 millones de años, los Korthbek existieron sin verdadero propósito. Éramos antiguos, sabios, poderosos, pero vacíos. Y ese vacío nos llevó a cometer el error que nos trajo aquí. El pacto del testigo. El tono del guardián era casi reverente. Nos dio lo que nunca tuvimos, una razón para existir más allá de nosotros mismos. Y muchos de nosotros no querríamos renunciar a eso incluso si pudiéramos. El Parlamento votó sobre la liberación. El resultado fue 63% en contra, 37% a favor. Los testigos continuarían sirviendo, pero con una modificación importante. Cualquier testigo individual que deseara liberación podría solicitarla, y si después de un año de consideración aún deseaban ser liberados, serían liberados. En los primeros 10 años después de esa decisión, solo 120 testigos de los 80,000 millones restantes solicitaron liberación, y de esos 120, 80 cambiaron de opinión durante el año de consideración. Los testigos, parecía, habían encontrado su lugar. 500 años después de la ceremonia de aceptación, la galaxia había cambiado de formas que nadie había previsto. Los testigos se habían convertido en parte integral de la sociedad galáctica, no solo protegiendo a la humanidad, sino sirviendo como mediadores, consejeros y, extrañamente, como ejemplos morales. Otras especies miraban a los testigos y veían posibilidad. La posibilidad de que incluso los errores más grandes podían transformarse en propósito. Y algunas especies comenzaron a adoptar sus propias versiones del pacto del testigo. No exactamente igual, pero inspiradas por el concepto de que la expiación requiere transformación genuina. Los Bexar, que habían cometido genocidio contra una especie menor hace 1000 años, se acercaron a los sobrevivientes con un pacto de servicio. Los Teramin, que habían explotado mundos primitivos durante milenios, establecieron el pacto del guardián. Los Silcara crearon el pacto de armonía. Cada uno era diferente. Cada uno reflejaba la cultura única de la especie que lo ofrecía. Pero todos compartían el núcleo central, que la verdadera disculpa no viene de palabras, sino de acciones sostenidas durante generaciones. 1000 años después de la aceptación del pacto, solo quedaban 40,000 millones de testigos. Las generaciones habían pasado. Muchos habían muerto sirviendo. Algunos habían sido liberados, pero la mayoría simplemente habían vivido sus vidas y fallecido, aún llevando el nombre de testigo hasta el final. En el milenio, los líderes humanos organizaron una ceremonia, no para liberar a los testigos, sino para honrarlos. La presidenta de la Federación Humana, una mujer llamada Sofía Delgado, habló ante representantes de todas las especies galácticas. Hace 1000 años, comenzó, los Korthbek cometieron un crimen que parecía imperdonable. Y tal vez lo era, tal vez lo sigue siendo. Pero eligieron no permitir que ese crimen los definiera para siempre.
Eligieron transformación, continuó Sofía. Eligieron servicio. Eligieron dedicar no años, no décadas, sino siglos enteros a hacer las paces con lo imperdonable. Y en el proceso, Sofía miró directamente a la delegación de testigos presentes. Nos enseñaron algo que la humanidad necesitaba aprender. Nos enseñaron que el perdón no es olvidar. El perdón es permitir que el error se transforme en propósito. Los testigos nunca podrán devolver las 3.000 millones de vidas que tomaron. La voz de Sofía se quebró ligeramente. Pero han salvado 4.000 millones de vidas en los 1.000 años desde entonces. Han protegido, han servido, han dado todo lo que son. Y hoy, Sofía hizo una pausa dramática. Declaramos el pacto del testigo oficialmente cumplido. No porque los testigos hayan pagado completamente su deuda. Ningún servicio podría hacerlo, sino porque la humanidad elige liberarlos del peso que han cargado durante 1.000 años. Si desean continuar su servicio, concluyó Sofía, lo harán como aliados, como socios, como amigos, pero no como penitentes. El silencio que siguió era absoluto. Y entonces, lentamente, Guardián de Humanidad 1, el último sobreviviente de la ceremonia original, se puso de pie. En nombre de todos los testigos, su voz era vieja pero firme. Aceptamos su declaración. El pacto está cumplido. Pero sepan esto, muchos de nosotros elegiremos continuar nuestro servicio de todas formas. No porque debamos, sino porque queremos. Porque en 1.000 años, el viejo testigo miró alrededor de la sala. Hemos aprendido que el propósito no viene de obligación, viene de elección. Y nosotros elegimos. 2.000 años después de la guerra de exterminio, la historia de los testigos era contada en cada mundo civilizado. No como advertencia, sino como inspiración. Inspiración de que incluso los errores más imperdonables podían, con suficiente esfuerzo y tiempo, transformarse en algo hermoso. Que el perdón no era debilidad, era fuerza. Y que a veces, el castigo más poderoso no era venganza. Era dar al transgresor la oportunidad de ser mejor. Ese era el legado de los testigos. Y ese era el regalo que la humanidad le había dado a la galaxia. No la lección de cómo castigar, sino la lección de cómo perdonar sin olvidar. Y cómo transformar el dolor en propósito. Para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.